Un lindo y ya cuarto día. Hoy es miércoles. Siempre yo decía que el miércoles era la mitad de la semana, o lo metía como la mitad de uno, ¿verdad? Porque decía yo y siempre he dicho que la mitad de uno es el ombligo. Entonces la mitad de la semana, pues siempre he creído que es miércoles, al que algunos dicen que no, pero yo para mí creo que hoy llegamos a esa mitad de la cual estamos viendo en esta semana que la luz brilla en la oscuridad. Y cada uno de los subtítulos de esta semana nos va abriendo la claridad entre la oscuridad. Por eso, hoy miércoles, el título es El razonamiento humano al margen de las Escrituras. O sea, en realidad estamos llevando nuestra vida espiritual según el consejo bíblico o estamos haciendo de la Biblia a nuestra manera, a nuestra forma o al conocimiento humano. ¿Qué en verdad estamos haciendo con la palabra de Dios? Hoy, para llevar a cabo este hermoso razonamiento de la Biblia, una vez más, estamos aquí. He invitado al pastor Palomino para que nos apoye con este hermoso estudio, al cual le digo, bienvenido, pastor. Gracias, bienvenido. pastor. El Señor le bendiga. Bendiciones. Bien, pastor, pues si quiere saludar a la audiencia. Bueno, que antes de tener nuestro tema quisiera invitarles a que encomendemos nuestra causa al Señor, así que les invito a que oremos. Vamos a orar. Amén. Vamos a orar. Oremos. Querido Dios, Padre que estás en los cielos, queremos en este momento darte gracias por tu palabra. Hemos estudiado cuán importante es para todos nosotros colocar nuestros ojos en la verdad, en tu palabra, para no ser confundidos, para poder, Señor, apartarnos del error e ir a la verdad, para poder, Señor, amarte con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, de tal manera que podamos obedecerte, Señor, que podamos, Señor, honrarte en todos nuestros caminos. Te pedimos, Padre, que bendigas a cada familia, a todos aquellos que están tras la pantalla. Hay algunos que tendrán dificultades, otros tendrán inquietudes. Por favor, sé tú con cada uno de ellos. Y por favor, concédeles lo que más necesitan y anhelan en sus corazones. En Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien. El razonamiento humano al margen de las Escrituras. ¿De qué trata la lección del día de hoy? Bueno, vamos a iniciar con lo que dice Proverbios capítulo 16, versículo 25. Proverbios 16, 25. Proverbios 16, 25 dice: Hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. Esta cita a mí me preocupa muchas veces cuando dice, ¿será que el camino que estamos llevando cada uno de nosotros es camino derecho o será que estamos en un camino descendente que nos lleva a la muerte? Muchas personas están confiadas en sus propios criterios, en sus propios razonamientos. Dicen, no, lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo bien, pero ¿será correcto? ¿Cómo saberlo? Bueno, ya lo hemos visto esta semana. La Biblia, debemos encontrar en la Biblia todos los principios y todo lo que Dios realmente ha expresado que es su voluntad. Si nosotros lo hacemos así, no vamos a dejarnos llevar por nuestros propios pensamientos. Muchas veces, y esa es la razón por la que hay tantas iglesias y hay tantas denominaciones, es porque cada uno ve las cosas desde cierto punto de vista y quizá a una persona se le ocurrió una doctrina y hace de esa doctrina su eje, su fundamento, y esa iglesia se caracteriza por esa doctrina. Otra por otra, otras más doctrinas que hay. Pero no debemos nosotros seguir una doctrina, sino todas. ¿Qué es lo que Dios dice en su palabra? Eso es lo único que nos mantendrá al mismo tiempo resguardados de todo mal. Ahora, ¿cómo podemos nosotros estar seguros de que estamos siguiendo el camino correcto?
Lo más importante es dejar que Dios sea nuestro maestro. Si nosotros tenemos la Biblia, todo el mundo hoy día tiene acceso a una Biblia. Deberíamos tener todos unidad en doctrina y en propósito. ¿Por qué hay tantas divisiones? Es precisamente porque cada uno quiere seguir su propio camino, muchas veces. Y la otra razón es porque muchas veces no se le pide a Dios sabiduría para poder comprender. En el libro de Santiago se nos dice algo muy importante que debemos tener siempre presentes, para que nuestros razonamientos o el razonamiento humano no nos desvíe de la verdad. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Y en el versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es posible que alguno de nosotros tengamos en algún momento dudas, inquietudes, y es lógico que las tengamos. En un mundo donde hay tantas posiciones diferentes, a veces es difícil decir, ¿será este el camino? ¿Será esta la verdad? Y por esa razón el Señor nos pide a nosotros que comprendamos que necesitamos de Él, que necesitamos del Señor, que necesitamos de la sabiduría divina para poder comprender la sabiduría divina plasmada en su palabra. Si nosotros humildemente nos acercamos al Señor y le decimos, Señor, no comprendo nada, necesito tu ayuda, y en oración vamos de rodillas y le decimos eso al Señor, el Señor enviará su Santo Espíritu para que comencemos a comprender. El Señor enviará inclusive a alguien, nos pondrá en contacto con alguien que conozca de las Escrituras y nos pueda mostrar la verdad como es en Jesús. Sí, justamente en el libro inclusive de los Hechos encontramos una historia así. Vamos a ir al libro de los Hechos y allí nos habla de un etíope. Un etíope es una persona que provenía de Etiopía y estaba visitando Jerusalén y era una persona que tenía mucho anhelo de conocer la voluntad de Dios. Tanto que seguramente ahorró muchísimo dinero para poder comprar un rollo de las Escrituras y compró un rollo del libro de Isaías. Y ya volvía él en su carruaje leyéndolo, buscando, indagando y le pedía a Dios, Señor, yo quiero comprender. Y el Señor, sabiendo esto, le mandó ayuda. Y miren cómo le llegó. Hechos capítulo 8 y vamos a leer allí en el versículo 26 en adelante. Hechos 8 del 26 en adelante. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Esto que está tan de moda ahora en las noticias, ¿no? De Jerusalén a Gaza, por ese mismo lado. Y dice, entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Ven qué interesante pregunta. ¿Entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguien no me enseña? Así que rogó a Felipe que se subiera y se sentara con él. Y a través de Felipe, Dios le enseñó a esa persona su voluntad, le permitió comprender lo que a primera vista no veía. ¿Saben? Muchas veces nosotros podemos leer la Biblia por nosotros mismos, pero Dios quiere también que aprendamos con humildad de que otra persona nos pueda enseñar esa verdad. En mi caso particular, comentaba con el pastor, en el comienzo yo no comprendía la palabra del Señor, era un misterio para mí. Pero el Señor utilizó a un siervo suyo, a un miembro de la iglesia adventista, para que compartiera conmigo esa verdad maravillosa. Y fue para mí un tesoro que realmente aprecié tanto que con el tiempo decidí dejarlo todo, dejar mi trabajo e irme a estudiar teología para servir al Señor, dedicarme de tiempo completo a predicar la palabra. Y eso es algo que todos los que somos pastores hemos hecho, porque de una u otra manera lo que buscamos es la gloria de Dios
y que otros que están en el mundo vagando de aquí para allá sin conocer la verdad, pudiéramos nosotros ser ese apoyo para ellos. Entonces, la palabra del Señor es el fundamento, pero Dios, el Espíritu Santo, puede utilizar también personas para eso. Y cuando nosotros vamos a la Escritura, allí tenemos un profundo asidero. Ahora, otro punto importante es que necesitamos dejar que Dios abra nuestro entendimiento. Miren lo que dice Lucas 24. Lucas 24 también nos ayuda en este sentido. Porque algunos dicen, yo tengo la Biblia, pero no entiendo. ¿Y por qué? Lucas 24, versículo 44 al 45, nos menciona cómo el Señor hace en estos casos. Esto está hablando en el contexto del Señor Jesucristo ya resucitado, cuando se apareció a los discípulos y ellos estaban desconsolados porque no habían entendido qué había pasado. ¿No era este el que había de redimir a Israel? Ahora miren, el Señor Jesús les dijo, versículo 44, luego les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Qué hermoso estudio bíblico tuvo que haber sido ese, pastor. El mismo Señor Jesucristo hablándoles en todas las Escrituras, desde Moisés por todos los profetas, para que ellos comprendieran la palabra. Pero no bastó con abrir la palabra. El Señor le añadió entendimiento. O sea que si Dios no nos da entendimiento, por más de que tengamos la Biblia en nuestras manos, no vamos a poder comprender nada realmente. Así que necesitamos entender que necesitamos, como dijo el pastor Romero, necesitamos de Jesús, necesitamos del Señor. Y el Señor hablará por medio de su palabra a nosotros. Pastor, ¿usted tiene algo que decirnos en relación con esto? Adelante. Pues la verdad, pastor, el razonamiento humano al margen de la palabra de Dios no es nada si no lo ponemos a la disposición de Dios. Lo que nos está invitando esta lección, que no hagamos nuestros caprichos, sino que cumplamos con la voluntad de Dios. La Biblia se interpreta por sí misma. Ningún ser humano puede decir yo tengo el don de interpretación, como dice este poder religioso, ¿verdad? Que solamente ellos son los únicos que pueden interpretar la Biblia. No, nadie más, si no es dentro de lo que es su fuero, de lo que es su doctrina. Pero vemos nosotros y hemos visto, así como Jesús trajo a esos iletrados, a esos pescadores, a esos campesinos, enseñándoles la verdad que había, que era el Antiguo Testamento, y que todo hablaba de aquel que estaba frente a ellos y de aquel que había venido a esta tierra. Por eso, hoy es cuando más énfasis le deberíamos de dar a escuchar, sí, pero también a leer este libro tan hermoso, tan precioso, que cuando realmente le demos el tiempo, le dediquemos tiempo, pidamos a Dios discernimiento de su palabra, Él nos la dará, porque Él no nos abandonará, nos dejará y nos dará lo que nosotros en verdad estamos buscando. Y lo que estamos buscando en los seres humanos es la verdad, aunque hoy muchos se dejan guiar por los hombres en vez de dejarse guiar por la palabra del Señor. La mensajera del Señor, en el libro Historia de los Patriarcas y Profetas, nos dice lo siguiente acerca de esas astucias del enemigo de él. Uno de los ardides de Satanás consiste en lograr que los hombres acepten las fábulas de los incrédulos. Vean, ¿cómo les llama el Espíritu a aquellos que quieren hacer su voluntad y buscan engañar los corazones y la mente de los otros? Incrédulos. Pues así puede oscurecer la ley de Dios, muy clara en sí misma, y envalentonar
a los hombres para que se rebelen contra el gobierno divino. Eso fue lo que Él hizo y eso es lo que Él está haciendo. Así fue en el jardín del Edén. No es cierto lo que Dios te ha dicho. Eso no es verdad. No. Lo que pasa es que Dios no quiere que tú llegues a ser como Él. Y hoy, a través de la violación de la ley de Dios, es lo que está buscando nuevamente, a poner al hombre contra Dios. Sus esfuerzos van dirigidos especialmente contra el cuarto mandamiento, porque este señala tan claramente al Dios vivo, creador del cielo y de la tierra. Y eso es verdad. Cuando tú investigas a profundidad solamente el cuarto mandamiento, te das cuenta ese mandamiento de quién habla, por qué habla, en sí, por qué manda en ese mandamiento hacer ya en sí la voluntad de Él y no la voluntad de los hombres. Así es de que esto nos lleva a interesar de que en realidad cuántas iglesias que tienen la Biblia y aunque tienen marcado el sábado y que tienen un día de reposo, hablan de un día que no son como ya hablamos esta semana, que el día domingo. ¿La Biblia habla? Sí, sí habla del primer día de la semana, pero nunca habla como una orden de guardar ese día, el primer día de la semana. Hermanos, esto es para que nosotros en verdad investiguemos a profundidad la Escritura y saber cuál es el día, cuál es ese día de la semana que Dios nos manda a guardar, a obedecerle, a cumplir y no en los días espurios. Por eso miren lo que dice Palabras de Vida del Gran Maestro. El tema de la enseñanza y la predicación de Cristo era la palabra de Dios. Ese es el tema del Señor, ese fue el tema. Él hacía frente a los inquiridores con un sencillo: escrito está. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo lees? Miren las palabras que usaba el Señor. En toda oportunidad, cuando se despertaba algún interés, fuera por obra de un amigo o un enemigo, Él sembraba la simiente de la palabra. Y eso es lo que hoy, cuando no sabemos, pues dirigir al amigo, al pariente, ¿qué dice la palabra? A que investigue, a que vea a través de la palabra y no a través de nosotros con nuestros conceptos, nuestras creencias, nuestras doctrinas. En verdad, cuando no hay cómo responder, por eso ahí me gusta mucho el programa que aquí hay, ¿verdad? Con nuestro presidente del Ministerio del Evangelio Eterno. El programa de, se me olvidó el nombre, pastor, el programa del pastor Gambetta. La Biblia te responde. La Biblia te responde. La Biblia te responde es un programa hermoso, lindo, porque todos tienen una duda o leyeron la Biblia y tienen ciertas dudas. Y este hombre no les habla lo que él cree o piensa. Este hombre siempre los lleva a la Biblia de nuevo y mira lo que dice acá y mira lo que dice allá y mira cómo lees acá y mira lo que dice la Escritura. Yo creo que es fascinante poder ver todo esto. Por eso es de que en realidad nos termina diciendo este libro, Mensajes Selectos. Este libro santo ha resistido los ataques de Satanás, quien se ha unido con los impíos para envolver todo lo que es de carácter divino con nubes y oscuridad. Pero el Señor ha preservado este libro santo en su forma actual mediante su propio poder milagroso, como un mapa o derrotero para la familia humana, a fin de señalarnos el camino al cielo. Y hemos dicho, esto es la Biblia, un mapa que nos está llevando hacia la eternidad, al cielo, a Cristo Jesús, la verdad de la verdad. Y por eso, mi hermano, te invitamos y por eso les hemos dicho que todo texto, toda cita de este estudio, lean el capítulo para que vean el título, para que vean quién lo dice, para que vean a quién se lo dice, para que vean por qué se lo dice, por qué se lo dijo. O sea, todo eso, el texto con el contexto. Y no digas, pues la verdad,
no sé por qué dicen esto. Pues es porque no has leído todo el capítulo. Por eso te invitamos a que cada estudio tome más tiempo del que nosotros tomamos acá. Así es de que Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios te dé inteligencia y sabiduría. Muchas bendiciones. Feliz día.